Todos tenemos esos momentos en nuestro día a día en que necesitas parar y ponerte a reflexionar. ¿Para qué? Pues para entender qué te pasa en un momento dado, para encontrar una solución a un problema que te ha surgido o para tener más claridad a la hora de tomar una decisión importante. Y en lugar de eso, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos pensando, analizando, dándole vueltas a distintas ideas, dudando, ¿por qué no? E incluso pues acabas replanteándote toda tu existencia, porque sí, a ver, esto es muy típico entre personas como tú y yo con mente inquieta. ¿Qué le vamos a hacer? Semos así. El caso es que sabes que hay algo que tendrías que cambiar, decidir o resolver en tu vida, pero te quedas atrapada dentro de tu cabeza. Y por más que piensas y piensas, no consigues llegar a una buena conclusión para poder seguir avanzando hacia tus metas o para poder cumplir con lo que te propones. Esto hace que tus hábitos y rutinas no cambien, que postergues decisiones importantes y que tengas la sensación de estar siempre estancada en el mismo lugar. Bien, pues déjame decirte que en este vídeo voy a explicarte por qué te pasa esto, por qué es importante salir de ahí y cómo articular tus pensamientos con más claridad para dejar de enredarte, tomar decisiones con más seguridad, resolver mejor tus problemas y, ¿por qué no? Ya que lo pedimos todo, pues también para poder avanzar con más claridad hacia la vida que quieres. ¡Empezamos! ¿Por qué tu mente inquieta te enreda? Imagínate que tu cerebro es como ese montón de ropa que has ido acumulando sobre una silla en una de esas semanas que estuviste poniendo lavadoras una tras otra como si estuvieras poseída. Bien, pues, ¿qué te va a pasar una vez que te decidas por fin a hacer una sesión de plancha? Pues ya te lo digo yo, lo más probable es que ya no sepas ni por dónde empezar. Ya sabes cómo va, ¿no? Primero te agobiarás, luego te entrará pereza, por supuesto, luego te distraerás con otra cosa más sencilla de hacer y al final, ¿qué va a pasar? Pues ya lo sabemos, pues no vamos a planchar. Ok, pues eso mismo le pasa a tu cabeza. Cuando intentas pensar sobre algo importante, que sé yo, una decisión, un problema, algo que te preocupa, tu cerebro empieza a ponerlo todo como encima de esa silla mental. Lo que sientes, lo que podrías pasar, lo que te da miedo, lo que deberías hacer, lo que opinan los demás, lo que pasó esta mañana y el fin de pasado y el mes anterior. Y a ver, ¿qué decirte? Pues llega un momento en que hay tanto en tu mente que la pobre no se aclara. Y se queda dando vueltas, ¿por qué? Pues porque está saturada. Y cuando estás saturada pasa algo muy típico. En lugar de ayudarte a decidir, te deja atrapada pensando y analizando y pensando y analizando. Así pues, los motivos por los que tu mente inquieta te enreda son los siguientes. El primero es la saturación mental. Cuando tienes demasiadas preocupaciones, demasiadas tareas pendientes, demasiadas cosas o personas que atender, incluso demasiadas cosas que recordar o de las que eres responsable, y además intentas abarcarlo todo a la vez, pues tu cerebro evidentemente se satura. El segundo es la falta de estructura, porque normalmente no nos enseñan a pensar de forma ordenada. Nos enseñan, eso sí, vamos, matemáticas, historia, idiomas, pero no nos enseñan cómo aclararnos, cómo ordenar lo que sentimos, cómo tomar decisiones, cómo llegar a conclusiones. Entonces, pensamos a lo loco, saltando de una idea a otra. Y el tercer motivo es la mezcla emoción-pensamiento. Y es que cuando tienes un gran problema o pasas por un desafío retador, no solo piensas, también sientes. Y esto pasa en automático, casi sin que te des cuenta. Y lo que sucede es que en medio de tu análisis o de tus pensamientos se van a entrometer, por ejemplo, pues el miedo a equivocarte, la culpa, tus inseguridades, tu necesidad de hacerlo perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que tu pensamiento no sea del todo lógico ni del todo consciente, sino más bien reactivo. Y ya sabes lo que pasa cuando nos dejamos llevar por nuestra primera reacción o nuestras emociones. Lo más habitual es que no siempre tomemos las mejores decisiones. Bien, el cuarto motivo es la incertidumbre de decidir, porque cuando te toca tomar una decisión, antes debes elegir una opción, lo cual te lleva a renunciar a otras opciones y por tanto a asumir un cierto riesgo. Y muchas veces el cerebro prefiere seguir pensando antes que decidir, porque pensar se siente mucho más seguro que arriesgarte a tomar una mala decisión. O
Otro gran motivo es el hábito que muchos tenemos de sobrepensar, porque si tu cerebro lleva años funcionando así, con esa reacción automática de ante cualquier cosa que te surja, ponerte a sobrepensar el problema, darle vueltas y más vueltas y analizarlo y volverlo a analizar, pues esta va a ser tu modus operandi habitual y por lo tanto ni siquiera te vas a dar cuenta de cuándo arranca ese sobrepensamiento o de si estás sobrepensando en lugar de pensando y analizando realmente la situación para llegar a una conclusión. Y hay otro motivo más, que es pues uno que bien conoces, la falta de claridad sobre lo que quieres. Porque si no sabes qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, sin esa dirección tu cerebro tiene mucho más difícil el saber cómo solucionar algo o qué decisiones tomar. Es algo así como tomar tu GPS para intentar llegar a algún sitio pero no saber qué destino poner, por lo tanto tu GPS pues poco va a poder hacer por ti. Así es que cuando una mente inquieta llega a mí y me dice ¿sabes qué, Sandra? Siento que tengo un caos tremendo dentro de mi cabeza y por eso no acabo de aclararme. Sé que está en lo cierto, porque efectivamente lo que ocurre dentro de tu mente es que hay muchas capas de emociones, sobrepensamiento, falta de método y falta de claridad personal. Por eso aprender a pensar mejor consiste en, por una parte, aprender a vaciar tu cabeza y por otra parte, aprender a ordenar tus pensamientos, es decir, separar la emoción de tu análisis, darle una dirección clara a tus decisiones y llegar a conclusiones aun cuando no sientas que son las perfectas. Es justamente esto lo que te va a ayudar a resolver problemas, tomar mejores decisiones, entender lo que te pasa, cambiar cosas que no te gustan de tu vida y salir de momentos difíciles pues con más liviandad. Por tanto, veamos ahora sí qué métodos te recomiendo utilizar para empezar a usar tu pensamiento como una herramienta que sí, esta vez sí, te haga la vida más fácil. 1. Crea espacio para pensar mejor. Como hemos visto, pensar en todo al mismo tiempo, lo que sientes, lo que te preocupa, lo que deberías hacer, lo que podría pasar, hace que tu cerebro se quede en modo bucle. No logra llegar a ninguna conclusión. Lo único que hace es procesar información. Por eso es importante que recuerdes esto. Para empezar a pensar mejor, necesitas sacar tu exceso de pensamientos fuera de tu mente. ¿Nunca te ha pasado de quedar con una amiga o de contarle todo lo que pasa por tu cabeza a tu pareja y de pronto sentirte mejor y con un poco más de claridad, aun cuando la otra parte solo se ha limitado a escucharte y no te ha hecho ninguna devolución? Vale, pues eso es. Hablar ayuda porque te permite sacar fuera el exceso de pensamientos que tienes dentro de tu mente. Y ya si te pones a escribirlo, pues ya ni te cuento, porque volcar al papel todo lo que llevas arrastrando y rumiando en tu cabeza durante todo el día o incluso toda la semana, pues literalmente te libera un peso enorme de encima. Y es que cuando pones lo que piensas fuera de tu cabeza, reduces la carga mental y le das a tu cerebro un espacio real para empezar a reordenarse. Porque cuando escribes lo que te pasa, tu cerebro por fin puede procesar la información sin tener que sostenerla toda al mismo tiempo. Y es ahí cuando empieza a emerger la claridad. De hecho, desde la neurociencia se ha observado que cuando sacas los pensamientos fuera de tu cabeza, hablando o escribiendo, reduces la carga mental de la memoria de trabajo, que es el sistema que el cerebro utiliza para ordenar lo que te pasa y tomar decisiones. Por eso, crear espacio mental no es un capricho, es una necesidad biológica de tu cerebro para poder pensar con claridad. Así pues, pensar mejor no empieza pensando, empieza creando espacio mental para poder pensar. Así que aquí va mi recomendación práctica de este punto. Antes de intentar entender algo, decidir algo o cambiar algo en tu vida, prueba esto. Saca todo lo que tengas en tu cabeza y escríbelo en un papel, sin orden, sin filtro y sin intentar que tenga sentido todavía. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Quieres empezar a cuidarte más, hacer ejercicio, alimentarte mejor, pero pasan los días y no haces nada? Solo piensas, debería hacer algo, pero es que claro, no tengo tiempo, pero es que claro, no sé muy bien por dónde empezar, no sé cómo organizarme. Así que decides hacer caso a tu coach y coges un papel y escribes todo lo que te pasa por la cabeza. Me siento cansada, no sé por dónde empezar, ay, me da pereza, lo que pasa es que no tengo tiempo por las tardes, lo que pasa es que si me comparo con Pepita, pues la verdad es que lo que estoy intentando es una chorrada.
Siento que ya que me pongo que tengo que documentarme antes para asegurarme de hacerlo bien y entonces me enredo, etcétera, etcétera. Bien, al sacar todo esto fuera ocurre algo maravilloso. Lo primero es que esos pensamientos ya no están todos mezclados dentro de tu cabeza, sino que están expuestos línea por línea en un papel. Y eso te permite ver mejor y darte cuenta más específicamente de cada pensamiento, juicio, emoción, creencia, etcétera. Pero espérate, vamos a poner otro ejemplo. Imagina que te has enfadado con alguien cercano y que llevas días dándole vueltas. Así que de nuevo decides hacer caso a tu coach y tomas un papel, tomas un boli y escribes todo lo que te pasa por la cabeza. Cosas como, es que estoy enfadada, es que me dolió lo que me dijo, es que siento que no me entiende, o es que no sé si hablarle o callarme, la verdad es que me da miedo discutir, además encima me siento culpable por haberme enfadado, porque con todo lo que sé sobre crecimiento personal no debería estar a este nivel de enfado. Vale, pues vas a ver que al terminar vas a notar que solamente por el mero hecho de haber escrito todo esto va a bajar la intensidad, por un lado, de tu sobrepensamiento, pero también de tus emociones. Y sí, es bien cierto que aún no habrás resuelto nada, pero habrás dado un primer gran paso, que es crear espacio mental para empezar a aclararte. Porque escribir es una de las herramientas más potentes para empezar a pensar mejor, sobre todo si lo combinas con buenas preguntas. Y como no todas las personas se enredan mentalmente por lo mismo, eso significa que cada persona necesita un tipo diferente de preguntas que hacerse para ordenarse. Por eso en unas semanas voy a compartir un entrenamiento de journaling dentro de mi comunidad de mentes inquietas para aprender a usar la escritura como herramienta para pensar mejor, entenderte mejor y salir de tus propios bucles mentales. Y mientras llega ese día, un primer paso que puedes dar es empezar por entender mejor cómo funciona tu mente cuando se bloquea. Porque no es lo mismo una persona que se sobreanaliza que una que se dispersa, que una que se exige demasiado o que una que constantemente duda de sí misma. Así que para saber cuál de estos perfiles eres, es que he creado el test de arquetipos para mentes inquietas. Este test es totalmente gratuito y tras responder a las preguntas vas a recibir un diagnóstico personalizado que te va a permitir empezar a ver con claridad desde qué patrón estás pensando y por qué te quedas atrapada en él un día tras otro. Así pues, si sientes que tu cabeza no para y quieres empezar a entenderte de verdad, pulsa aquí o en el comentario fijado de este vídeo aquí debajo para hacer mi test gratuito ahora. 2. Crea un orden con el que pensar. Bien, pues una vez has creado espacio para pensar mejor volcándolo todo al papel, el siguiente paso es poner orden. Porque si no, lo único que haces es pasar el caos de la mente al papel. Pero te puede pasar que igualmente sigas dándole vueltas a lo mismo sin llegar a aclararte de verdad. Y para eso vas a necesitar ¿qué? Pues estructura, categorías y prioridades. Desde la neurociencia se ha estudiado mucho cómo organizamos la información cuando estamos pensando. Y se ha visto que las funciones ejecutivas, que son el sistema del cerebro encargado de planificar, priorizar y tomar decisiones, solo funciona bien cuando la información está separada y también jerarquizada. Cuando todo se mezcla, lo emocional, lo urgente, lo importante, lo que temes, lo que deseas, lo que deberías hacer, el cerebro no sabe por dónde empezar. Y cuando el cerebro no sabe por dónde empezar, no decide nada. Se queda analizando, revisando, volviendo atrás, volviendo a analizar, pero no llega a ninguna conclusión. Esto explica por qué muchas veces escribes páginas y páginas sobre algo que te preocupa y aún así sigues sin saber qué hacer o qué siguiente paso dar. Recuerda, esto es porque descargar lo que llevas en tu cabeza no es lo mismo que ordenarlo. Y el pensamiento necesita un paso más para aclararse, necesita estructura y orden. Entonces, la neurociencia muestra que el cerebro necesita clasificar la información para poder trabajar con ella. Por un lado, necesitas separar lo que pasa de lo que sientes. Primer desafío. 2. Diferenciar lo que depende de ti de lo que no. Segundo desafío. Y por supuesto, priorizar qué es importante ahora y qué es importante pero puede esperar. Cuando haces eso, algo cambia dentro de tu cabecita inquieta. El caos se reduce.
no es tanto que se reduzca tu número de pensamientos, sino que ahora ya no están todos tan mezclados. Veamos un ejemplo. Supongamos que en el trabajo te ofrecen un proyecto interesante, pero tú todavía no sabes si aceptarlo o no porque implica muchos cambios que además afectan a tu vida personal y familiar también. Así que, ¿qué haces? Pues le vas a hacer caso a tu coach, claro que sí. Y tras volcar todo al papel, pues le vamos a poner estructura y orden a esos pensamientos a través de estas preguntas. Apunta. 1. ¿Qué está pasando? En este caso podrías escribir, pues mira, me han ofrecido colaborar en un proyecto. 2. ¿Qué me preocupa? En este caso, me preocupa no tener tiempo, me preocupa equivocarme, descuidar otras cosas importantes, mi familia, etc. 3. ¿Qué depende de mí? Bueno, pues siguiendo con este ejemplo podrías apuntar, pues mira, depende de mí preguntar condiciones, empezar a simular en mi agenda cuánto tiempo me tomaría aceptar este proyecto y cuánto tiempo me quedaría para dedicar a mis proyectos personales y a mi familia. También depende de mí, pues hablarlo con mi pareja y ver entre los dos si es una buena idea, los pros, los contras, etc. Y también puede depender de mí, pues preguntarle a otros compañeros que tengan puestos o proyectos similares a ver cuál es su opinión basada en su propia experiencia. Como ves, al hacer este ordenamiento ya no estás pensando todo a la vez, sino que le permites a tu cerebro analizar cada parcela de ese gran desafío, pero por separado y con un orden claro. Vamos a poner otro ejemplo, ¿por qué no? Imagina que quieres organizar mejor tus días, pero sientes caos constante en todo lo que son tus hábitos y rutinas diarias. Así que haces caso a tu coach y tras volcar todo lo que te pasa por la cabeza a un papel, le pones estructura y orden a esos pensamientos preguntándote lo siguiente. 1. Recuerda, ¿qué está pasando? En este caso, bueno, pues mira, me doy cuenta de que no tengo horarios claros, de que siempre estoy improvisando sobre la marcha, de que termino el día agotada porque hago cosas que encima ni siquiera son importantes y luego, pues obvio, no me queda tiempo para lo importante. Y las cosas que tengo que hacer sí o sí, pues las hago con poco tiempo y encima agotada. 2. ¿Qué me preocupa? Pues en este caso me preocupa no estar cumpliendo con lo que me propuse a principios de año, otro año más. Me preocupa que siempre me siento desbordada en mi día a día y me preocupa no tener nunca tiempo para mí. 3. ¿Qué depende de mí? Bueno, pues mira, de mí depende empezar ya a ponerme unos horarios bien marcados para dejar de improvisar en el día a día. De mí depende poner límites, probar pequeños cambios, a ver qué tal me van y luego ajustar. Como ves, una vez que haces este ejercicio de escritura ordenada, ahora tu problema ya no es un problema gigante, sino que tiene estructura y puedes pensarlo en partecitas más fáciles de analizar y de comprender. Bien, y esto nos muestra algo importante. El caos mental no viene tanto de tener muchas o demasiadas ideas, sino de tenerlas todas en el mismo plano, sin diferenciarlas o sin categorizarlas. Por lo tanto, pensar mejor no es añadir más análisis, no es darle más y más vueltas a las cosas, es aprender a separar, priorizar y ordenar todo lo que está en tu cabeza. Así que aquí va mi recomendación práctica de este punto. Cada vez que necesites aclararte sobre algo, no intentes analizar todo lo que pasa por tu cabeza al mismo tiempo. Más bien, ordénalo en 3 bloques. Recuerda, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué me preocupa de todo esto? ¿Y qué depende de mí ahora mismo? Este simple ejercicio ya le da a tu cerebro algo que sí sabe hacer: organizar. Y cuando el cerebro organiza, aparece dirección y aparece orden y más claridad. Así que recuerda esto porque es clave. Pensar sin orden te mantiene en bucle, pero pensar con estructura te acerca a conclusiones. Recuérdalo sobre todo cuando practiques tu journaling o tus ejercicios de escritura, porque sí, vas a conseguir tener más espacio mental, vas a conseguir sacar todo afuera, pero si no hay un orden claro, tu mente se va a quedar en darle vueltas a todo desde el principio una y otra vez. 3. Usa mi método para tomar buenas decisiones. Bien, una vez tienes la cabeza más despejada y has empezado a ordenar qué te pasa a través de las preguntas del punto anterior, es cuando entra en juego la tercera pieza que el cerebro necesita para pensar con más claridad. Un método para llegar a buenas conclusiones. Porque pensar no sirve de mucho si no te lleva a decidir algo o a tomar alguna acción.
Y esto también se ha estudiado desde la neurociencia. El cerebro no está diseñado para quedarse indefinidamente en el análisis. Está diseñado para resolver, elegir y actuar. Ojo, cuando no hay un camino claro hacia la conclusión, el pensamiento vuelve al inicio, analiza otra vez, replantea otra vez, duda otra vez y así se crea la rumiación mental, que viene a ser siendo eso que a las mentes inquietas nos pasa tan a menudo, que es pensar sin actuar. Y esto te pasa porque te falta seguir un proceso que te lleve del pensamiento a la decisión. Me explico. El cerebro necesita secuencia, necesita pasar de entender lo que pasa a evaluar opciones, a elegir el siguiente paso. Si esa secuencia no se da, el pensamiento se queda como abierto. Y todo lo que queda abierto en la mente, pues pesa, se acumula y se convierte en lo que decíamos, en rumiación mental. Por eso hay decisiones que se quedan meses, incluso años, dando vueltas en tu cabeza. Es por falta de método para cerrar el pensamiento, para llegar a una conclusión y por lo tanto tomar una decisión y una acción. Así pues, pensar mejor implica aprender a preguntarte, pues mira, ¿qué opción tengo ahora mismo? ¿Cuál es suficiente para este momento aunque no sea la perfecta? ¿Cuál es el siguiente paso pequeño que puedo dar? No el definitivo, el siguiente pasito pequeño que puedes dar ahora. Porque cuando aparece un siguiente paso, el cerebro deja de girar en círculos y se centra en actuar. Y esto es lo que debes buscar, cambiar la tendencia, es decir, pasar de analizar y analizar y analizar y analizar y no avanzar, a dejar de sobreanalizar, pensar con orden y con criterio hasta llegar a la conclusión de cuál es el siguiente pasito pequeño que puedo dar ahora. Veamos un ejemplo. Sientes que tu trabajo no te llena, pero claro, no sabes qué hacer. Así que haces caso a tu coach y tras volcar todo lo que te pasa por la cabeza al papel, ponerle estructura y orden con lo que vimos en el punto anterior, ahora te decides a usar mi método para tomar buenas decisiones haciéndote estas preguntas. 1. ¿Qué opción tengo ahora mismo? Y aquí podrías decir, pues mira, llegados a este punto, ¿puedo seguir igual? ¿Puedo empezar a explorar otras opciones? ¿Puedo, pues no sé, probar a formarme en algo nuevo? Ok, ya tenemos opciones. Vamos por la segunda pregunta. ¿Cuál de estas opciones es suficiente por ahora? No la solución perfecta, no la opción perfecta, de las que ya tengo delante. Bien, pues a lo mejor llegas a la conclusión de que sería no dejar el trabajo, aunque te encantaría, pero no puedes. Por lo tanto, te decides por explorar nuevas alternativas. Bien, y la tercera pregunta es ¿qué paso concreto y pequeño puedes dar esta misma semana para alinearte con esa opción? En tu caso podría ser, pues no sé, pues ya si la tengo elegida, pues apuntarme a una formación. Pero también puedes dar otro pasito diferente esta semana. Podrías elegir, pues hablar con alguien que conozcas de ese sector al que te gustaría pasar para reinventarte profesionalmente y preguntarle un poco de todo. Pues, ¿qué puedes necesitar para pasarte a ese otro sector? ¿Qué tal la experiencia en ese sector? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Qué te recomienda hacer a partir de ahora? ¿Si te puede presentar a alguien? Etcétera, etcétera. Como ves, con este ejercicio ya vas a entrar en movimiento. Obviamente que no habrás encontrado la solución final a todo tu problema, pero sí habrás encontrado una dirección. Y al seguir pensando de forma ordenada, como hemos visto a lo largo del vídeo, tomando pequeñas decisiones y vas a darte cuenta de pronto cuando mires atrás que ya estarás construyendo tu nuevo camino, decisión a decisión y pasito a pasito. Otro ejemplo, imagina que llevas meses intentando decidir o proponerte cuidarte más. Es decir, pues tratar de hacer más ejercicio entre semana, comer mejor, o salir a caminar, o pues dormir más, cualquier cosa que quieras hacer para cuidarte más. Y el problema que te estás encontrando es que no lo haces. Pasa un día y otro y no lo haces. Así que haces caso a tu coach y tras volcar todo lo que te pasa por la cabeza al papel y ponerle estructura y orden, ahora usas este método para tomar una buena decisión. Y vas a empezar por la pregunta número 1. ¿Qué opciones tengo ahora mismo? Bueno, pues en tu caso una opción podría, evidentemente, seguir igual. Otra opción podría ser, voy a hacer un cambio radical y ya me voy a proponer nueva dieta, nueva rutina de ejercicios, nueva rutina de sueño, todo al mismo tiempo. Sí, dale, prueba, a ver qué tal. Otra opción podría simplemente reservar 1 hora al día todos los días para caminar o apuntarte al gimnasio o hacer algo mucho más conservador y reservar solo 15 minutitos al día para darte un paseo por tu barrio.
Bien, segunda pregunta. ¿Cuál de estas opciones es suficiente por el momento para empezar? Bueno, pues sabes que viendo todas las opciones, la de reservar 15 minutos al día para moverme y dar un paseo por mi barrio me parece lo más fácil. Ok, vamos a por la tercera pregunta del método. ¿Qué siguiente paso pequeño, por tanto, puedo dar para alinearme con esa opción? Vale, pues mira, mañana ya, después de comer, voy a justo ponerme las zapatillas y salir a dar una vuelta de 15 minutos yendo hacia el mercado principal del barrio. Como ves, cuando sigues este método de pensamiento y análisis, tu cerebro deja de girar en bucle y de sobrepensar cosas como debería hacerlo, pero no lo hago, pero entonces soy un desastre, y pasa simplemente a concluir que, ok, mañana voy a ponerme las zapatillas y voy a ir al mercado. Es decir, pasa de sobreanalizar a tomar decisiones y acciones. Así pues, pensar mejor no es pensar más, es aprender a crear espacio, ordenar lo que pasa dentro de tu cabeza y, por supuesto, llegar a conclusiones que te permitan avanzar. Ahora bien, si eres una mente inquieta, es posible que después de ver este vídeo te pongas a seguir cada uno de los pasos que vimos y en algunas cosas consigas desenredarte y avanzar. Y si es así, bravo por ti. Y luego habrá otras cosas, situaciones, problemas u obstáculos en los que, a pesar de aplicar todo lo que hemos visto hoy, pues seguirás sintiéndote enredada en el mismo punto. Ok, pues cuando te pase esto, sobre todo, no te sientas mal. Simplemente recuerda que esto de pensar mejor es una habilidad que demanda, por un lado, entrenamiento y práctica, y por otro lado también demanda que entiendas e identifiques bien cuál es ese patrón inconsciente que te está bloqueando últimamente y que te impide aplicar estas herramientas. Justamente por eso creé el test de arquetipos para mentes inquietas, que es una forma de empezar a ver con claridad cómo funciona tu mente cuando piensa, se bloquea y toma decisiones. Y cuando entiendes ese patrón, empiezas a usar tu pensamiento a tu favor en lugar de seguir en tu cabeza que te arrastra hacia el sobreanálisis. Así que te lo dejo justo aquí al lado. Es totalmente gratis y es el primer gran paso para empezar a entender mejor cómo funciona tu cabecita inquieta. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.